Buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy estamos sin Alberto, pero tenemos un invitado especial que ya ha estado con nosotros en otra oportunidad, que es el historiador Claudio Chávez. Ustedes dirán, ¿cómo un historiador en un programa de filosofía? Bueno, primero que es un programa de filosofía y metapolítica, y que esto significa, como sabemos, según nos ha explicado Alberto, que es un especialista en el tema, la reflexión sobre las categorías que utilizan los políticos y la política. Y Claudio, naturalmente, se ha visto obligado en su tarea misma de historiador a reflexionar sobre esas categorías. Todo esto viene a cuento de que he leído hace pocos días un artículo de él, que yo no sé, Claudio, si lo publicaste. Sí, finalmente. Sí, lo publiqué, me lo publicó Infobae. Ah, bueno, si vos solés publicar en Infobae. Sí, en Infobae yo suelo publicar. Claudio publica muy a menudo en Infobae. De todos modos, Infobae.com. Infobae.com. De todos modos se lo envié también a La Nación, pero La Nación no lo publicó. ¿No tuviste éxito? No tuve éxito, porque en rigor, La Nación publica todos aquellos artículos en donde confunden progresismo con populismo. Bueno, ahora lo vas a explicar. Por eso digo, Infobae publicó tal cual vos lo estás presentando el asunto. Claro, lo que nos presentaba Claudio en ese artículo es algo sumamente interesante, sumamente importante además, trascendente, como se suele decir, ¿no? Que es una reiterada confusión que aparece en los medios de comunicación masivos, y bueno, cuando digo medios de comunicación masivos me refiero a la prensa escrita, me refiero a la televisión, me refiero a la radio, sí, o a las radios, y esto sin demasiada distinción de medios de comunicación, claro, oficialistas y opositores. Sí, claro. Una confusión, que ahora vas a explicar justamente, entre progresismo y populismo. Sí. A veces la confusión en usar un término o el otro, a veces es producto del desconocimiento. Yo creo que algunos pensadores, creo que algunos periodistas, lo utilizan como sinónimo sin saber, en rigor, que hablan de cosas distintas. Pero otros, digamos, con más conocimientos o conocimientos más profundos y con cierta picardía política, obvian el término progresismo y a todo lo denominan populismo, con una clara intención, la de ocultar, la de sacar del discurso cotidiano la palabra progresismo como peyorativa y utilizar como peyorativa la palabra populismo. Así es, pero digamos, vamos a ser muy concretos en esto. El gobierno argentino, presidido por nuestra Rosa de Luxemburgo de Calafate, tenemos una Rosa de Luxemburgo de Calafate, el gobierno de Vilma Rousseff, creo que es, ¿no? Que no le está yendo nada bien. No, está teniendo muchos problemas muy serios, según parece, ¿no? El gobierno de Correa. Claro. Venezuela para mí es un caso aparte, después en todo caso lo conversamos. ¿Son populistas o son progresistas? No, yo entiendo que son progresistas. Pero bueno, ¿por qué lo digo? A ver, ¿cómo caracterizarías? Claro, ¿por qué lo digo? Porque el populismo es una realidad política, una caracterología sociológica que comienza, digamos, finalizada la Primera Guerra Mundial. Y más concretamente con la crisis del 30. Aparecen los populismos en el mundo. Populismo fue Mussolini. Populismo fue Hitler. Populismo fueron todos aquellos movimientos de masa que por encima, siempre y a veces en contra de las instituciones, intentaron construir especies de democracias plebeyas entre el caudillo y la gente en la calle, la gente en los espacios públicos, en donde eso era más importante, en donde eso tenía, digamos, un viso más cercano a lo democrático que la tradición republicana previa a la Primera Guerra Mundial. Claro, la tradición republicana como una tradición más bien liberal, exactamente, digamos, y el populismo fue como una tradición más vinculada con la tradición democrática, digamos, pero en una sociedad de masas. En una sociedad de masas.
exactamente en una sociedad de masas. Una sociedad industrial, que queremos decir. Claro, y en una sociedad de masas en donde las masas no se sentían identificadas con las instituciones del liberalismo clásico decimonónico. Bueno, eso sigue pasando un poco, ¿no? Bueno, sí, pero te digo, en aquella época mucho más grave. Mira, en la Primera Guerra Mundial se calcula, se estima, los números van a ser exactos, que murieron alrededor de 20 millones de personas. Sí, yo tenía una cifra de 14, pero bueno. Bueno, los rusos dicen que ellos solos murieron 10 millones. Y pues ahí después tenés que sumar todas las demás naciones. Si vamos a poner tu cifra, 14, nunca se va a saber con exactitud. Entre 14 y 20 los muertos, ¿cuánta gente se puso en movimiento en la guerra? Eso por lo menos lo tenés que multiplicar por 5. O sea, la gente que fue a la guerra fueron por lo menos 50 millones de personas. Claro, ya no era el tema de la nación en armas. La nación en armas. Ya no era la guerra de estos de un ejército que se enfrentan exactamente, uno al otro en un campo de batalla. Exactamente. Es la nación en armas. Ejércitos profesionales o semiprofesionales. Sí, sino la nación en armas. Del pueblo. Vienen obreros de acá, vienen campesinos de acá, vienen desocupados de acá, se les da un uniforme, un arma, se los adiestra unos meses y a la guerra. Nación en armas. Mueren 14 millones, pero retornan a su país 30 o 35 millones, que durante 5 años estuvieron en trincheras en la guerra con un jefe que estaba a la par de ellos, que era el oficial que los dirigía. Esa gente que se jugó su vida por la patria, cuando vuelve a la patria no se siente representada por las instituciones liberales, quiere más, quiere mayor participación, y esas instituciones viejas, alicaídas, decimonónicas, no estaban en condiciones de incorporarla. Entonces lo hicieron a través de jefes que casualmente venían de la guerra, como Mussolini, como Hitler, en los términos en que ese vínculo se estableció en los terrenos bélicos. Bueno, pero en América Latina, digamos, ¿qué diferencias hay? Bueno, no, la diferencia es... Te digo una cosa, o sea... Pero digo, esto es una realidad mundial y en principio europea. O sea, lo que se pone de moda es que las instituciones liberales no expresan la voluntad de la gente. Dos países clásicos que participaron en la guerra encuentran dos formas, Mussolini y Hitler. Pero después hay otras formas. Primo de Rivera en España también entiende que la monarquía de Alfonso XIII o la intención republicana no es la expresión genuina de la gente. Entonces, un golpe de Estado con tinte popular, como fue el de Primo de Rivera en 1923, o Salazar en Portugal, expresan con la historia propia de España y la historia propia de Portugal, eso mismo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Se traslada como un fenómeno mundial. Y entonces el populismo fue esa forma en las cuales, esas formas políticas novedosas, esas formas políticas que le dieron más valor a la gente en la calle, como una democracia, si se quiere, plebeya, que la vieja institución liberal. En la República Argentina se señaló al peronismo como una variable populista. Sí, creo que Arbenz en Guatemala, Vargas en Brasil, sí. El MNR en Bolivia. Exactamente. En el caso del peronismo, hay que ser muy cuidadoso con la palabra populista. Porque si populismo es lo que yo vengo diciéndote de aquellos movimientos europeos y de algunos otros movimientos latinoamericanos que tenían esta prevalencia de democracias plebeyas, yo te diría que en el peronismo hay que tener mucho cuidado. Ciertamente, el peronismo tiene 3 fechas emblemáticas. El 4 de junio, es decir, el golpe de Estado. Y había gente en el peronismo que para ellos la fecha era el 4 de junio. 4 de junio de 1943. Exactamente. Entonces es la fecha emblemática, era la fecha que ellos festejaban la conmemoración y el final de la década infame. Claro. Para otra gente del peronismo, la fecha es el 17 de octubre. Es decir, las masas en la calle, el líder en la casa de gobierno y, si se quiere, conduciendo al pueblo por encima de las instituciones, y hasta incluso uno podría decir en contra de las instituciones para los que exaltaban la fecha del 17 de octubre. Pero el peronismo también tiene una tercera fecha muy poco reivindicada, que es el 24 de febrero. Que es el momento de las elecciones, cuando Perón gana las elecciones. Cuando Perón gana las elecciones. Silvio. Que tardaron como 3 meses en claro, hacer el recuento de votos. Claro,
Pero Perón dijo, vamos a elecciones. No fue Mussolini que tomó el poder con 50.000 camisas negras. O el intento de Hitler del Putsch de Múnich. Bueno, pero Hitler también finalmente accedió. Sí, está bien, finalmente accedió porque el intento de golpe de Estado del 23 lo llevó a la cárcel. Perón en ningún momento, siempre jugó la línea electoral. Es más, participa del golpe del 30, pero no acompaña a Uriburu, acompaña a la salida electoral de Justo, y es uno de los referentes militares que conversa con los partidos políticos para dar una salida electoral en una situación de crisis grave. Entonces, me parece que no corresponde la palabra. Sí, además yo te digo... Ahora, perdóname, ahora esto que hoy nos gobierna... Pero antes de pasar a eso... está, perdón. No, es muy interesante lo que vos... a mí me abre un panorama un poco nuevo, ¿no? Porque yo siempre pensé más bien, digamos, que el término populismo en América Latina fue utilizado por los marxistas en un sentido despectivo. Sí, claro, por supuesto. Por el hecho de que estos movimientos que mencionamos recién, propios de la década del 40, 50, no encajaban en sus categorías, claro, digamos, porque no era justamente la rebelión, digamos así, del proletariado, que además nunca hubo en Latinoamérica proletariado propiamente dicho, sino que eran movimientos, bueno, como decían ellos, o como se decían más allá de ellos también, policlasistas, ¿no?, conducidos por un líder carismático. Esos son los términos, ¿no? Algo para ellos impensable, digamos, ¿no? Y indeseable. Desde ya, porque además si vemos la historia particularmente argentina, cuando Perón se encumbra en el poder, digamos así, la mayoría de los sindicatos eran comunistas, socialistas o anarquistas, y de alguna manera Perón logra cooptarlos, digamos, y crear o impulsar la creación, mejor dicho, de nuevos sindicatos que tenían que ver con esa nueva clase trabajadora que se había gestado justamente en una década que no tuvo nada de infame en ese sentido, ¿no? Porque implicó un enorme crecimiento económico. Claro. Porque si no, ¿de dónde salía esa clase obrera? Industrial, particularmente industrial, si no, ¿de dónde salió esa clase obrera? Bueno, por eso vos tenés mucha razón también cuando en conversaciones privadas has dicho que hay que revisar esa caracterización de José Luis Torres de la década del 30 como década infame, que quizá en sentido político lo haya sido, claro, no en todos los sentidos posibles. Claro, ¿no? claro. Entonces, naturalmente, esto a los marxistas le rompía el esquema y algo más que el esquema. Sí, claro. No quiero ser ordinario, digamos, ¿no? Entonces, apareció esta cosa de populismo como una especie de categoría bastarda para caracterizar un fenómeno que escapaba de su sistema categorial. Tal cual es, ¿no? Tal cual decís vos, Entre Silvio. nosotros, yo creo que fue, ¿cómo se llamaba el sociólogo? Ahora se me escapó, bueno, Guido, tan conocido, bueno. ¿Estás hablando de Imas? No, anterior. Bueno, Gino Germani. Gino Germani, que se me mezclaba Guido porque Di Imas Tella, también... Se me mezclaba Guido Di Tella. Claro. Que algo tuvo que ver con eso también, ¿no? Con esa concepción. Más Torcuato Di Tella, claro. Así que lo veía más por ahí, pero tu caracterización... No. Pero tu caracterización me parece que es como más amplia, porque incluye el fenómeno europeo. Ahora, evidentemente, esto que estamos viviendo ahora en estos regímenes que mencionamos antes, es decir, Rosa de Luxemburgo de Calafate, Vilma Rousseff, Correa, bastante poco parecen tener que ver con eso, por una cuestión de época, por una serie de otras cuestiones, que después de un pequeño corte que vamos a hacer, me gustaría que vos caracterizaras, para que comprendamos por qué lo que estamos viviendo hoy es progresismo y esto es tergiversado al denominárselo populismo.
Estamos conversando con el historiador y pensador, diría yo, ¿no? Metapolítico, Claudio Chávez, acerca de esta suerte de confusión realmente importante que se suscita en estos días, particularmente en nuestro país, pero no solo en él, muy especialmente en América Latina, entre progresismo y populismo. En la primera parte estuvo fundamentalmente Claudio caracterizando lo que fue histórica y conceptualmente el populismo. Y ahora, bueno, nos tocaría hablar del progresismo, ya que la idea nuestra parece ser, o es, que estos gobiernos que hoy nos toca sufrir son más bien progresistas, aunque más que se autodenominen, se los denomine en los grandes medios de comunicación, en la literatura incluso, ¿no? Libros, etcétera, regímenes populistas. Exactamente. Mirá, algunos lo hacen a favor y otros en contra, ¿no? La CLO lo hacía a favor, que en paz descanse, lo hacía a favor, digamos, pero otros, la mayoría, lo usan despectivamente. Exactamente. Mira, para hablar un poco del progresismo, yo te diría que la palabra progresista, o sea, el significado de progresismo, que es el significado de progreso, de futuro, de desarrollo, de crecimiento desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano, está asociado a la Revolución Francesa. Absolutamente. Y todo el siglo XIX, el liberalismo de la Revolución Francesa utilizó la palabra progresismo y se arrogó la idea de progresismo, porque ellos lo que tenían, básicamente el leitmotiv o la usina interior del liberalismo es el progreso indefinido. Claro, fue la idea dominante en el siglo XIX. En el siglo XIX. ¿No? Digo, esa idea entra en crisis con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue... de la que hablamos antes. Totalmente, fue una crisis, por supuesto económica, por supuesto política, por supuesto humana, pero ideológica. Pero impresionante. El liberalismo no pudo remontar. Eso lo ves mucho en la filosofía. Eso lo ves mucho en la filosofía. El existencialismo, el pesimismo de entreguerras, digamos, ¿no? Claro. Nombremos, qué sé yo, a un Junger, a un Heidegger, particularmente los alemanes, ¿no? Pero no solo, ¿no? O sea, desaparece toda esa idea de progreso de que se indefinido, podía estar de mejoramiento, mejor. De que siempre se podía estar mejor. Además, esa confianza ingenua en la razón científico-tecnológica, que hoy en cierta forma vuelve, pero bueno, eso lo dejo en cierta forma, no con la potencia. Entonces, el liberalismo fue tumbado por la Primera Guerra Mundial, está en crisis, de la cual no salió durante muchísimo tiempo. Ahora, la idea de progreso, ¿quién se la adjudicó en estos dos nuevos componentes ideológicos que surgen en el siglo XX, que uno sería el marxismo y el otro sería el nacionalismo, digamos? Que, bueno, en principio, de alguna manera se la arroga el marxismo. Es decir, el marxismo es aquella famosa frase que decía: fui a Rusia, a la Unión Soviética, entré en el futuro. Es decir, la izquierda, luego de la revolución bolchevique, se arroga el destino del futuro. De la humanidad con eso. De la humanidad. Al nacionalismo no le preocupó el tema, pero en tal caso no tuvo mucho tiempo, porque la Segunda Guerra Mundial fue derrotado. Y además el nacionalismo tenía aspectos que podríamos decir, entre comillas, reaccionarios, ¿no? Claro. Conservadores. Aspectos. Otros no, porque por ejemplo... A nivel científico-tecnológico, pensemos lo que fue la Alemania nazi, ¿no? Pero por supuesto. Acompañado de una ideología que no podría decir conservadora, tradicionalista, pero a nivel científico-tecnológico, inclusive los primeros pasos en la ecología, yo esto lo he leído, digamos, ¿no? Se dieron en ese momento, es decir, el régimen nazi construía las rutas de tal manera de no perjudicar los bosques o las tierras. Mirá. Sí. Bueno, se sabe de la lucidez de los ingenieros hitlerianos, ¿no? Claro. O nazis. A la caída de todo este modelo, de todo este sistema, que eran, digamos, lo que se denominó la Guerra Fría, dos grandes bloques. El marxismo, en manos de la Unión Soviética, con un enorme potencial tecnológico,
que yo te digo una cosa, Silvio, en 1956, cuando la Unión Soviética lanza al espacio el Sputnik, y luego la perra laica. La perra laica. Ah, ¿no? no iba en la... No. Primero el Sputnik. Ah, no me acordaba. Y luego la perra laica. La perra laica. Jamás dijeron que la perra laica cuando volvió había muerto. Estaba muerta. Había fracasado el proyecto. Pero la idea, con el Sputnik, con la perra laica y en el 62 con Yuri Gagarin, es que la ciencia, el progreso y el futuro está en manos del comunismo. Entonces allí el comunismo, y ya desde antes, se ha arrogado la idea del progreso. Bueno, y del evidentemente futuro. el marxismo fue, y digo fue porque propiamente su versión más o menos clásica no existe más como realidad política. Existe en las universidades, eso sí, claro. Es lo único que existe en las universidades, pero tan alejada de la realidad, claro. Estatales por lo menos. Sí. Digo, en ese punto, como en muchos otros, el marxismo retomó las banderas del liberalismo, algunas de las banderas del liberalismo. Sí, claro. No justamente, bueno, lo que tiene que ver con la división de poderes, Claro. con el equilibrio entre los distintos, con las libertades. Las libertades, no por ese lado, pero sí por el lado de esos ideales Claro. como progreso, ¿no? Claro. Tan determinantes. Ahora, así como al nacionalismo le fue mal en 1945, al marxismo le fue mal en 1989. Sí, bueno, ahí se acabó. El Y marxismo ahí se acabó. clásico, Claro. en su versión política, Claro. el socialismo real, Claro. como se dice, se terminó ahí. Claro. Entonces, No, pero señores, se terminó. Porque digo, nosotros basta, hablamos, nuestro basta, público, ¿no? Sí, muchos claro. son gente muy formada intelectualmente, Sí, digamos, sí. ¿no? Y yo veo lo que les cuesta renunciar. sí, no la toman al como marxismo, fecha, ¿no? no la toman Lo que como les fecha. cuesta renunciar a la categorización marxista. Ah. Esto lo vemos dramáticamente en los intelectuales neomarxistas que componen, por ejemplo, Carta Abierta. Sí. Ellos prefieren renunciar a la realidad que renunciar a las Claro. categorías que manejaron de Claro. jóvenes y Ah. que todavía tenían su vigencia. Porque esto es una gran discusión, ¿no? Estos que vamos a tener neomarxistas. también con Alberto. Es decir, el auténtico intelectual es aquel que es capaz de sacrificar lo que ha pensado durante años en función de transformaciones de la realidad, o aquel que se mantiene en cierta categorización que ha forjado en general entre los 20 y los 30 años Para toda la vida. y no sale de ahí. ¿Cómo es? No, es un obtuso. Pero es una gran discusión, te digo. No, por supuesto. Porque implica también elementos de la personalidad que hay que trabajar. No, claro. Porque sí. cuesta mucho Sí, decir claro. de pronto la verdad, estaba equivocado o no estaba tan equivocado en ese momento, pero hoy si Claro. sigo por acá voy a estar equivocado. En ese momento no estaba equivocado. Estoy equivocado ahora si sigo pensando como en ese momento. Exactamente. Estos neomarxistas. Hoy estamos en una etapa neomarxista, decís vos. Sí, es un término que recién acabas de usar vos. Me hacen acordar a los neomonárquicos de 1816-17, que no se daban cuenta que la Revolución Francesa había sido irreversible. Que eran los orleanistas. Sí, claro. Es decir, no aceptaban que 1789 era una divisoria de agua. Y estos muchachos no aceptan que 1989 es una divisoria de agua. No lo registran. No registran esa entonces, fecha. ¿qué es el Entonces el progresismo, hoy? este neoprogresismo, son los náufragos de 1989. Es que en la mar océano se agarran a los tablones que han quedado del derrumbe de la Unión Soviética. Ahora, por supuesto, como el derrumbe es inexorable, pero las ideas cuesta asimilarlas a la realidad, retornados como náufragos a las playas, sabiendo que no pueden recuperar la Unión Soviética o el socialismo real, y que el triunfo del capitalismo ha sido vigoroso, pegan por los flancos. Pegan por los flancos. Al sistema capitalista. Es decir, no pueden ir en bloque contra él, contra sus principios, contra sus valores, como fue Lenin o fue Trotsky. No, porque eso... Contra los valores del capitalismo. Contra los valores del no pueden capitalismo. ir en bloque. No pueden ir en bloque, por eso cayó. Estamos con esto, Claudio, digo para quienes nos están viendo,
estamos con esto intentando caracterizar los actuales Claro. gobiernos latinoamericanos como el de Ecuador, Exactamente. Bolivia probablemente, Sí. Argentina, Sí. Brasil. Brasil. Yo te vuelvo a decir, con Venezuela yo haría una excepción. No ¿Por sé qué? si vamos a tener tiempo de desarrollarlo. Sí. Porque me parece que ellos son marxistas-leninistas, así, sin más. digamos, Bueno, ¿no? está bien, No. porque dentro, no, está bien, porque dentro Ah, del Venezuela progresismo es tenés... un país muy atrasado. Sí, porque dentro del progresismo tenés un abanico, digamos, tenés los marxistas duros y tenés los marxistas light solubles. Digamos, todo eso es un abanico Ajá. dentro del progresismo. O sea que vos los incluís. Sí, yo los incluyo. A Maduro y Sí, su sí, gobierno sí, los a incluís. Maduro y a Wiener. A Maduro y a Wiener, digamos. Como dos extremos, digamos. Sí, como dos extremos. Y no es una casualidad que Wiener, por ejemplo, se haya puesto del lado de Maduro cuando fueron las movilizaciones estudiantiles del año pasado, en donde murieron 43 personas en las calles de Venezuela. En vez de salir a pedir por la libertad de opinión, por la libertad de manifestación, salió a apoyar Bueno, a Maduro. y entonces, lo ¿qué que yo sucede? digo, O sea, lo que sucede es que es un ataque por los flancos ¿Y qué al significa? sistema capitalista mundial. ¿qué significa eso? El ataque por los flancos. Significa A ver, ejemplo. destruir los valores de la sociedad que son los pilares del modelo que hoy prevalece en el mundo. Atentar contra el matrimonio, atentar contra el sistema educativo. Ellos no tienen un modelo educativo de capacitación y de crecimiento. Es el modelo educativo que ellos plantean, y esto es en general en todo el progresismo mundial. Si vos analizás la educación china, o la educación acá en Brasil, en Correa sería quizás un poco distinto, es la libertad más absoluta. No existe autoridad. Ajá, minar Es los criterios de autoridad. de autoridad. Sería Sí, sí. parte del ataque por los flancos. Sí, sí. Ajá. Llenar el criterio de autoridad, atenazar los principios fundantes del capitalismo, la libertad fundamental del sistema económico. Entonces, intervención en algunos aspectos. Como la intervención luego fracasa, la intervención tiene que ser más aguda. Pero Y entonces, es paso a paso, Pero es comparable este intervencionismo estatal que es propio del progresismo a lo que era el estado de bienestar, el antiguo estado de bienestar. ¿Es comparable o no? no, para mí no es comparable. Ah, no es comparable. No, para mí no es comparable porque aparte, otra de las cosas que tiene el progresismo, ya tendríamos que meternos un poco más en economía, es que el progresismo no cree en la economía globalizada. El progresismo tiene una mirada antigua, cree en el valor de las naciones. Por lo tanto, en el modelo de Bueno, desarrollo... yo también creo en el valor de la nación. Sí, pero y no soy progresista. No, en el modelo de desarrollo industrial autónomo y no vinculado a una economía mundial. Es decir, si vos ves, el progresismo tradicional no cree en la unidad europea. Se jugaría más porque vuelva a renacer España, Francia, Bélgica, Holanda. Y si es posible Cataluña, Galicia. Y si es posible. Una fragmentación Es decir, mayor. la unidad económica europea, la unidad europea habla de que esa unidad de naciones no la podés hacer bajo banderas de defensa absoluta de la nacionalidad, que es un valor que está en el progresismo también. Entonces, por ejemplo, el progresismo argentino, que en este Pero caso... eso es raro también, ¿no? En realidad, en el fondo es raro, porque, A ver. digo, el progresismo, como el progresismo que nos domina, digamos, y que tiene esta vocación de destrucción cultural de los valores tradicionales, o supuestos valores tradicionales, proviene de una tradición internacionalista. El marxismo es internacionalista. No, porque proviene de la Unión Soviética que renunció al internacionalismo. Ajá. Ah, eso es interesante. No, claro, sí, el estalinismo renuncia. Vos decís que el nacionalismo del progresismo actual, de los gobiernos Es como retro, Ecuador, sí. Ecuador, Brasil, Argentina, Sí. tiene que ver con el nacionalismo de la Unión Soviética. Sí, claro, es retro. Es Vos retro. tenés un libro, ¿no es cierto?, que se llama El retroprogresismo. Claro, yo tengo un libro, El retroprogresismo, pero yo digo, el progresismo actual, o sea, el que era cuando yo escribí ese libro, años 2003, 2004, 2005, se inspiraba en valores de la década del 60. Cuando en realidad el mundo del año 2003, 2004, 2005 no respeta ninguno de esos valores, ni sigue esos valores.
¿Cuáles son los valores clásicos del 60, tanto sea del nacionalismo como del marxismo? Las economías cerradas, la autarquía, el intervencionismo de Estado, ¿verdad? Es decir, la planificación económica dentro de un mercado cerrado. Era muy difícil en la década del 60 estar planteando, por ejemplo, la unidad latinoamericana. La única persona que plantea la unidad latinoamericana y la unidad de mercado es Perón, pero es una excepción. Por eso habla de que Perón... Fíjate cómo ha desfallecido esa idea, ¿no? Claro. De cómo se llamaba, ya ni me acuerdo. Fíjate. El ABC. No. Últimamente. El Mercosur, por supuesto, Claro. pero digo, La UNASUR. el UNASUR. Pero lógico, pues es una unidad política. Ha decaído. Pero, ¿desde cuándo la unidad? Pero no digo, los gobiernos progresistas han dejado morir. Porque no puede, lo dejan morir. Yo me acuerdo que Duhalde en Argentina fue un gran, y que no es un progresista, fue un gran promotor, ¿no es cierto?, de esa idea, visitando los distintos gobiernos latinoamericanos, fue un gran impulsor de esa idea. Un gran pensador latinoamericano fue Metol Ferré, que lamentablemente... murió hace poco, ¿no? Murió hace poco. Metol Ferré era un férreo defensor del Mercosur. Pero él decía, bueno, ya está, la voluntad política de las naciones de constituir el Mercosur ya está. Ahora, lo que hay que hacer es sentar a los técnicos y que empiecen a discutir los impuestos aduaneros y constituir en la verdad, en la realidad, en lo objetivo, en lo práctico, lo que se ha plasmado a nivel intelectual y general. Esa etapa nunca se llegó, porque cuando vos empezás y decís, bueno, tenemos que fijar una unidad aduanera, y no, porque yo tengo los juguetes en La Pampa y me van a entrar los juguetes de Brasil, y bueno, y entonces yo tengo la fábrica de zapatos y me van a entrar los zapatos, entonces no hay unidad. Ahora, yo tengo que defender los juguetes, tengo que defender los zapatos, tengo que defender la sustitución de importaciones, no hay unidad. Entonces, ¿qué hablamos de Mercosur? ¿Qué hablamos de unidad latinoamericana? La unidad latinoamericana tiene sus costos. Para la unidad latinoamericana no es una unidad Ahora, ¿cómo? Política. La unidad política es el primer paso, pero la unidad efectiva es cuando unificás moneda, cuando unificás sistemas de Es previsión. muy economicista para mí. ¿Cómo? Pero digo, bueno, pero digo... no, está bien, de acuerdo. A ver, nosotros no éramos un país hasta 1853. Cada provincia tenía su moneda. Sí, sí. Ahora, cuando nosotros en el año... Bueno, creo que recién en 1880 claro, hubo una claro, unificación de sí, la moneda. la unificación de la moneda, porque sin unificación de la moneda no hay patria. Bueno, esto es lo que quiero decir. Entonces, bueno, ¿vos querés hacer de América Latina un país? ¿Querés hacer de América Latina... Entonces tenés que empezar a pensar en cosas que tienen que ver con lo económico. Previo, tenés que resolver la voluntad política. Pero y entonces, digamos, el progresismo, en definitiva, ¿qué es lo que se Es el ¿qué es lo atraso. que propone o qué es lo Nada. que se propone? Lo que se propone el progresismo es... Bueno, a ver... En la Porque Argentina ha estamos fracasado en todos los estamos de frentes. acuerdo, En la Argentina está fracasando. estamos de acuerdo que estos regímenes que estamos comentando no son populistas, porque No. en cierta forma el populismo no existiría más. No, porque además el populismo, Sino ¿sabes qué? que son progresistas. Sí, además el populismo no cree en la lucha de clases. El populismo plantea la unidad de la nación. Bueno, los progresistas plantean no ya la lucha de clases, pero ya el conflicto, ¿no? El conflicto. Como Conflicto, como claro, categoría bueno. fundamental Sí, de la política, bueno, está bien. que es otra cosa que Sí, habría que sí, pero ese discutir, conflicto, ¿no? ese conflicto atraviesa las clases sociales. Porque si no, no se usarían las palabras y las categorías que usa la presidenta cuando habla de los negros en algunos discursos desde el punto de vista defensivo. Sí, Como no, y la defensa de los de abajo contra los de arriba, lo ¿entendés? acaba de decir en Bueno, estos esto es días. clases sociales. O sea, este es un esquema de clases sociales. Lo que pasa es que les da un poco de vergüenza usar Pero- la vieja terminología. Pero por digamos. supuesto que les da vergüenza. Porque ¿por qué esto es el progresismo? Es un poquito y nada más. Ahora Y uno entonces ve- eso no logra uno ningún ve que éxito. como que, digamos, no tiene destino. No. Yo noto eso, el progresismo no tiene destino. Pero al mismo tiempo veo, por lo que está pasando en estos días en la Argentina, que quienes lo enfrentan, digamos, tampoco tienen una visión clara de lo que sería una alternativa a la altura de los tiempos. En general escucho cuestiones
o discursos que yo te diría reaccionarios y antiperonistas, ¿no? Entendiendo que esto es el peronismo, claro, el peronismo actual. Y la verdad que creo que no es tan así, ¿no? No, pero las alternativas por eso la palabra populista son vagas, digamos, ¿no? Por eso la palabra populista. Porque la misma palabra que utilizaron para anatematizar a Perón, y en tal caso al peronismo de origen, es la misma palabra que utilizan para caracterizar al kirchnerismo, cuando el kirchnerismo no es peronismo. En consecuencia, no es populismo, en el supuesto caso de que el peronismo hubiera sido populismo como la izquierda de la época lo decía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Entonces ellos utilizan la misma categoría. Cuando Luis Alberto Romero, en sus artículos en el diario La Nación, hace una elipsis entre el peronismo del 45 y el kirchnerismo de ahora, como para darle una cierta igualdad en el tiempo, y utilizando la palabra populismo, Luis Alberto Romero, que es un hombre inteligente, no lo hace por ignorante, lo hace con intencionalidad política, porque él es progresista, él proviene de un par de lamentablemente un hombre del socialismo. Tenemos que terminar el programa aquí, pero yo te diría, ¿por qué no hacemos, señor director, otro programa? Bueno, continuamos en el programa me parece muy bien. Del próximo jueves, esta conversación, viendo, por ejemplo, lo que serían las diferencias, que ya te digo, conceptuales y programáticas, etcétera, entre lo que podríamos llamar el peronismo, si hoy existe todavía eso, y el kirchnerismo. Y algo que yo te quería preguntar y queda pendiente para este próximo programa inmediatamente, bueno, próximo, ¿no? Sí. Que es por qué el progresismo va acompañado tan asiduamente del fenómeno de una tremenda corrupción. Pero dejamos acá.